buenos días, amados hermanos y hermanas. Jeremías 23:29 nos habla que la palabra de Dios es como martillo y dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Una de las operaciones del martillo es poder forjar, es decir, formar, moldear, golpear, crear y concebir. El martillo quebranta la roca o cualquier material de construcción. Es así que la palabra del Señor viene a quebrantar toda dureza de nuestro corazón para volverlo moldeable y producir los cambios que deben de haber para poder ser nosotros esas piedras vivas por medio de las cuales se pueda ampliar el reino de Dios sobre la tierra. El libro de Deuteronomio nos habla acerca de la ley dada a los hijos de Israel justo antes de tomar la tierra prometida. Esta ley refleja la voluntad de Dios. Deuteronomio 5 nos presenta ese segundo discurso de Moisés. Desde Deuteronomio 1 al 4, recordemos que era un repaso del peregrinaje de Israel por el desierto, con el fin, dijimos, de poder notar la mano poderosa con que Dios los sacó de Egipto, el amor con el que siempre los guió, pero también que fuese de advertencia para no cometer los mismos errores o fracasos. Y ahora, en Deuteronomio 5, se inicia ese segundo discurso de Moisés al pueblo, a esa generación que está por entrar en la tierra prometida, y pareciera que es una repetición o una duplicación del capítulo 20 de Éxodo. Sin embargo, recordemos que está siendo dirigido a una nueva generación que están a punto de entrar, tomar posesión de la tierra, y que también ahora viene enriquecida esta enseñanza con las experiencias que durante 40 años tuvieron en el desierto la generación de sus padres y antecesores. Este discurso inicia repitiendo y mencionando los 10 mandamientos, que vienen a ser esas leyes morales fundamentales para aquella generación que aún está al este del Jordán, pero también para nosotros y las generaciones venideras. En el primer versículo se nos mencionan 4 pasos importantes que debemos tomar en cuenta con relación a la palabra que Dios nos da. Y nos dice que estos decretos, que estos estatutos deben ser oídos para poderlos aprender y poderlos guardar y luego poderlos ejecutar. Estos 4 pasos, en ese orden, vienen a ser muy importantes para nuestra vida el día de hoy. Y con respecto a la palabra de Dios, necesitamos aprender a oír, es decir, estar perceptivos al hablar de Dios, absorber y aceptar toda información que provenga de Él. La palabra de Dios revela su voluntad y revela su corazón, nos da a entender su carácter, nos permite conocerle a profundidad. Tanto es necesario oír en todo tiempo. Luego nos dice la importancia de aprender lo que Dios nos está diciendo. Esto implica meditar en la palabra, comprender su significado y todas las repercusiones que esta palabra tiene y cómo se aplica a nuestras vidas. El tercer paso es guardarla. Guardarla significa llevarla a la práctica. Todo lo que estamos aprendiendo y comprendiendo significa que ya no solo está en nuestra mente, sino que queda grabada en nuestro corazón. Nos dice Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es necesario poder oír la ley, poder oír la palabra de Dios, poderla entender
poder aprenderla y luego guardarla, es decir, permitir que esta ley sea escrita en nuestros corazones. De este modo, habrá esa voluntad para honrar a Dios y entonces podremos decir que verdaderamente somos pueblo de Dios, así como Él lo dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el cuarto paso es ponerla por obra, es ejecutar la palabra de Dios. No solamente es que permanezca en la mente y en el corazón, sino que muestre una acción que dé evidencia de lo que se cree. Es importante considerar estos 4 pasos, que podamos tener una respuesta correcta a las indicaciones, a la ley, a los estatutos, a los decretos que el Señor nos presenta a través de su palabra. Dice el rey David en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, la ley viene a ser un manual de instrucción que nos dice por dónde debemos caminar. Es así como las luces de nuestros automóviles son necesarias para poder avanzar en medio de la oscuridad. Imaginemos por un momento que estamos tratando de manejar de noche sin ninguna luz que pueda alumbrar el camino. Tarde o temprano terminaríamos cayendo por un precipicio o chocando contra una roca o contra otro objeto. La ley hace eso, nos muestra el camino correcto, pero también sirve como un espejo colocado enfrente de nuestro corazón, ya que al desplegarla delante de nuestro caminar nos damos cuenta que es imposible cumplirla a cabalidad. Es por ello que nadie puede ser justificado por la ley, porque nadie puede hacer las obras de la ley. Nos dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ninguno de nosotros puede cumplir a cabalidad la ley, únicamente Jesucristo. Y podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué fue dada la ley? La ley es necesaria, pues sirvió como un tutor o como un ayo para tomar de la mano a un esclavo y llevarlo a la cruz de Cristo. Pues la ley nos permite entender cuán pecadores somos y que necesitamos un Salvador, que no podemos recorrer el camino de esta vida sobre esta tierra sin Jesucristo. El propósito de la ley es revelarnos nuestra necesidad de un Salvador. La ley es buena, claro que sí lo es, porque revela la mente de Dios, pero también nos revela cuán lejos nosotros estamos de cumplir a cabalidad la voluntad de Dios. El pecado nos viene a alejar de Dios y Romanos 3 nos habla acerca de eso. Nos dice: por cuanto todos pecaron, están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Así que la ley nos lleva de la mano a Jesucristo, haciéndonos reflexionar en cuán pecadores somos y que no podemos salvarnos a nosotros mismos y no podemos salvarnos pretendiendo cumplir con la ley a cabalidad, pues no lo lograremos. Es únicamente por medio de la fe que nosotros somos salvos, por medio del sacrificio de Jesucristo y nuestro creer en ese sacrificio y nuestro creer en esa dádiva de vida eterna que Él nos proporciona. Nosotros lo recibimos y nos comprometemos a seguir una vida que le agrade a Él, a cumplir con sus mandamientos, claro que sí, pero no por una obligación o por temor al castigo, sino porque llegamos a conocerle y llegamos a permitir que sea su espíritu que abunde en nosotros y que nos guíe a toda verdad, permitiéndonos que nos sea revelada su voluntad.
despertando en nosotros ese deseo y esa pasión por cumplir con su voluntad, teniendo nosotros la misma voluntad de Él, asistiéndonos a su amor, sino más bien rindiéndonos a Él. Deuteronomio 5 nos relata esos 10 mandamientos, los cuales fueron dados en el monte Sinaí. Moisés les recuerda cómo Dios habló cara a cara con ellos. Sin embargo, tuvieron temor de la voz de Dios que se presentaba con fuego y truenos y relámpagos. Es en el versículo 23 al 27 que se nos revela que fue el mismo pueblo el que tuvo tanto temor de la presencia de Dios que pidió a que fuese Moisés el que estuviese de cerca de Dios, el que hablase a Dios y luego que Moisés les transmitiera a ellos lo que Dios había hablado. En el libro de Éxodo 19, nosotros vemos que el Señor les había dicho que se santificasen todos y que estuviesen preparados para el día tercero, porque Jehová descendería a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Resulta que el pueblo quizás sí practicó la rutina o los procedimientos de santificación que debían realizarse. Sin embargo, en su corazón ellos no estaban totalmente limpios. Ellos llegaron a tener mucho miedo de la presencia de Dios, pues su presencia notaba la santidad de Dios y dejaba al descubierto la falta y el pecado en sus corazones. Por tanto, ellos le pidieron a Moisés y le dicen: Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, vamos a morir. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Recordemos que esta era la primera generación. Los que están diciendo esto son los padres de los que ahora están a punto de entrar en la tierra prometida. Al develar esa experiencia con sus padres y ahora presentárselos a ellos directamente, les está ratificando que son esos mismos mandamientos, esa misma ley moral, la cual ellos debían seguir, que sus padres lo habían escuchado también, lo habían oído y habían hecho la promesa de seguir las indicaciones, las instrucciones y la ley. Sin embargo, sabemos que eso no fue posible. Así que ahora es un nuevo tiempo, una nueva generación, una nueva oportunidad de andar en los caminos de Dios. Deuteronomio 5, del 7 en adelante, nos muestra nuevamente estos 10 mandamientos. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano, y guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Vemos que estos 4 mandamientos tratan sobre los deberes para con Dios. Ahora, del 5º al 10º mandamiento, no se establece el deber para con el prójimo.
Y nos dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor, tu Dios, te ha mandado, para que sean prolongados tus días y que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y es así como Moisés le habló al pueblo, expresado aquí en Deuteronomio 5, nos dice a nosotros: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor quiere que nuestro corazón y nuestra vida estén completamente dedicados a Él, que lo amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y de esa manera la obediencia vendrá como resultado del amor y no vendrá por miedo al castigo. Si nosotros observamos con cuidado estos 10 mandamientos y si somos sinceros con nosotros mismos, sabremos que no hemos estado a la altura de estos principios. Eso significa que necesitamos a Cristo, que necesitamos venir a Él y que sea a través de su sacrificio que cada uno de nuestros pecados, que cada una de nuestras faltas puedan ser perdonadas. Isaías 1:18 nos dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Debemos venir a Cristo y saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y Él nos limpiará de toda maldad. De esta manera estaremos sin mancha delante de Él y podremos ser santos como Él es santo y no tener miedo de su presencia de tal forma que nos haga escondernos, sino tener temor, un temor reverente que nos permita venir en sumisión a Él y desear estar de cerca de Él siempre, cada día de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, les amo en el Señor.